Un placer, Franco, tenerte en los estudios de Nodal, aunque sea a la distancia. Hola, ¿cómo estás, Mati? ¿Cómo estás, Emilia? ¿Todo bien? Bien, Bien, bien. Franco, gracias. No sé qué hora es, Franco, allá. Son las 2 de la tarde. Bien, hora de la siesta. Sería Sí, en Argentina. Día Bueno, de la bandera. En Bueno. Argentina, en alguna zona de Argentina. Yo soy de la Patagonia y en la Patagonia no conocemos la siesta. Amanecemos un poquito más tarde por el frío, eso claro. sí, pero no conocemos. Claro, aprovechan las horas de sol, claro, claramente. aprovechar las horas de sol. Sí. El horario corrido es necesario, más que necesario. Franco, contanos ahí cómo viene la discusión porque es una discusión trascendental, por supuesto, de la economía, de nuestras cadenas de valor. ¿Sí? Todo en un contexto además donde nuestro gobierno claramente prescinde del diálogo y el entendimiento con la Unión Europea, que sigue siéndolo el mercado interno de consumo más importante del planeta. Es lamentable lo que hace nuestro gobierno, pero sigue las instancias de negociación entre el Mercosur y la Unión Europea por un eventual tratado o acuerdo comercial. ¿En qué estado está esa situación? Bueno, el estado de situación, para poder resumirlo rápido, aclaro que es un tema súper complejo que tiene muchas variables a despejar, pero para simplificarlo de una manera, ustedes se acuerdan que Macri fue un gran impulsor de esto, incluso el canciller Fori de ese momento se puso a llorar en un video un poco impostado porque se había llegado a un acuerdo final. Bueno, eso pasó en el año 19. Ese texto que quedó en el año 19, luego trunco por un montón de cuestionamientos ambientales de los países europeos a nosotros, se recupera a principios de este año, muy impulsado por Úrsula, la presidenta de la Unión Europea, y también Lula impulsándolo, ¿no? Esto hay que decirlo, Lula es un gran impulsor de este acuerdo. Se recupera y se hace lo que se llama una side letter ambiental, como una adenda de tipo ambiental, que repara todos los permisos, los waivers que íbamos a tener en Latinoamérica en la diferencia en la que estamos en el abordaje del cambio climático. Diferencia no porque nosotros seamos no ecologistas o no cuidemos el medio ambiente, diferencias que están dadas por las asimetrías violentas que hay entre una región y otra, sobre todo en términos de tecnología, de patentes, de financiamiento para poder implementar medidas que mitiguen el cambio climático. Bueno, con esta side letter ambiental un poco se equiparan las cosas, nos ponemos un poco más las pilas con la mitigación, pero también terminamos como quedando a la espera de transferencia de tecnología, de cooperación técnica, etcétera, etcétera. Con esta side letter ambiental se recupera ese mismo texto del 19 y es lo que hoy se conoce como este acuerdo de Unión Europea-Mercosur que se está tratando. Con mucho consenso en el Mercosur, esto, Matías, es así. En Brasil hay consenso de todas las fuerzas políticas en avanzar, en Uruguay también, en Paraguay también. En Argentina no es el caso. En Argentina el macrismo residual que queda es el mayor impulsor de eso, con la incidencia que tiene sobre determinadas áreas de política exterior del gobierno de Javier Milei. El gobierno de Javier Milei no está haciendo esto una bandera, pero yo creo que va a avanzar. Y bueno, nosotros que hemos hecho un estudio minucioso, estamos advirtiendo que esto es muy, muy perjudicial para nuestro país. La realidad es que el único país del Mercosur que no se beneficia de este acuerdo sería Argentina en términos de puestos de trabajo, en términos de inversiones inmediatas, y por dos cosas. Primero, porque nosotros, uno de nuestras principales exportaciones intra-Mercosur son partes industriales automotrices, metalmecánica y insumos, productos que vienen de la industria farmacológica. Todo esto es algo que Europa produce, no te diría de mejor calidad, pero bueno, casi de manera muy, muy competitiva y nos dejaría poco competitivos en el Mercosur. O sea, nos están sacando a Brasil y al Mercosur de nuestras posibilidades de exportación. Y lo que podríamos exportar, que es lo agro, bueno, tampoco es tan feliz la situación, porque nosotros tenemos una producción agroalimentaria mucho más estricta que la que tienen Brasil y Paraguay. Uruguay no, Uruguay está bastante parecido a nosotros, entonces quienes van a exportar más carne, leche, etcétera,
son los brasileros y los paraguayos, no nosotros. Y esa es la barrera que tienen los europeos. ¿Quiénes están en contra de este acuerdo en Europa? Bueno, aquellos países o aquellos sectores políticos que representan a los farmers, a los granjeros, a los estancieros de acá, ¿no? Sobre todo muchos en Francia y luego países chicos. Bueno, en Polonia están todos en contra, en Irlanda están todos en contra. Ellos tienen miedo que no sean competitivos sus productos agroalimentarios, y además dicen que los nuestros son de baja calidad, que los feedlots de las vacas son muy peligrosos para la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco el panorama a grandes rasgos es este. Claro. O sea que a esta situación en la que estamos en Argentina se agrega, ¿no?, una situación peor, ¿no?, que tiene que ver con esto que nos contaba Franco. Bueno, charlemos un poco sobre la situación de Cristina, ¿no? ¿Cómo está? Estás allá denunciando también la situación de esta proscripción y esta condena injusta. ¿Qué estás recibiendo? Sí, ¿qué estás recibiendo? Eso es. ¿Qué se analiza por allí? Bueno, la verdad es que sí, todas las reuniones que tenemos son como muy tópicos, muy de negociación de un acuerdo, ¿no? Pero bueno, en cada vez que intervengo metemos el tema. Tuvimos reuniones con todas las familias políticas que integran el Parlamento Europeo, ¿sí? De izquierda, de derecha, de centro, los verdes, de left, que es la izquierda, socialistas y demócratas, y también los conservadores, y con las distintas comisiones que intervienen. Bueno, en todas, aprovechando a denunciar la situación. Un poco lo que te decían ellos, si lo tuviera que resumir, es, bueno, sabíamos que Milei era malo, escuchábamos algo de que era malo, pero no creímos que tan malo. Se sorprenden mucho cuando se les cuenta que la principal dirigente opositora, que además había anunciado ser candidata y que claramente sabemos todos que iba a ganar, es encarcelada, ¿no? Así que yo ahí lo que todo el tiempo estuve exponiendo es, hay un capítulo político en este acuerdo Unión Europea-Mercosur, que es un poco que prologa, ¿no? Y que da un marco político al acuerdo comercial, y dice la palabra democracia cada 3 líneas, ¿no? Es como, bueno, entonces, a ver, yo les dije, no seamos hipócritas, le digo, porque a todos nos gusta en estos ámbitos de diplomacia parlamentaria decir frases bonitas, políticamente correctas, pero bueno, sepan que hay una degradación tangible en la Argentina, porque la principal líder opositora está en prisión. Y no solo eso, digo, lo ponemos en cabeza de Cristina, pero las cosas que están pasando, Matías, Emilia, son graves. Lo de la revisión de los micros, bueno, a los periodistas, el ataque absolutamente direccionado a los periodistas, y cuando digo ataque, digo, desde el doxeo en redes sociales hasta una bala en la cabeza. Están pasando cosas muy graves en Argentina que tenemos que ir acumulándolas y pudiendo describir lo que nos pasa, porque es claro que este hombre tiene, el presidente Milei, un origen democrático, no vamos a negar que llegó a donde llegó por las elecciones. Ahora lo que estamos viviendo no es una democracia plena, y eso es muy peligroso. Así que todo el tiempo advirtiéndoles a estos europeos que les encanta hablar de democracia y se llenan la boca hablando de democracia, que en el acuerdo que están firmando, lo están firmando con el Mercosur, en donde está la Argentina de Milei, que está yendo a un lugar muy, muy peligroso, y no podemos hablar de una democracia plena hasta que Cristina no esté libre. Franco, ¿y cuál es la reacción? ¿Cómo está respondiendo? Digo, pues sobre todo por entender que el Europarlamento, más allá de su gravitación o no, porque en realidad lo que importa del Europarlamento después es la composición del gobierno de la Unión Europea, ¿no? Del famoso Consejo Europeo. Ursula von der Leyen fue reelecta hace bastante poco tiempo atrás, ¿sí? Todo se maneja en un marco de acuerdo entre los conservadores y los socialdemócratas, pero ¿cuál es la reacción en líneas generales? Porque me imagino que a los preceptos de la democracia liberal, que no es la nuestra, ¿no? Por supuesto, sí, pero los preceptos de la democracia liberal, todo lo que estamos viendo en Argentina debería preocuparles, ¿no? Esto de principal dirigente política de la oposición detenida en una causa infame y amañada, modificación del estatuto de la Policía Federal y de las Fuerzas Armadas para meterlas en tareas de seguridad interior, fondos reservados por las nubes en los organismos de inteligencia, persecución, hostigamiento de los medios de comunicación opositores. ¿Cuál es la reacción? ¿Qué es lo que estás viendo en estos primeros momentos, en estas primeras acciones en Europa en defensa de Cristina y de todo lo que nos pasa, ¿no?
Hay una preocupación clara, ganas de saber más, de inmiscuirse más. Yo los estoy invitando todo el tiempo, así que lo más probable es que de acá a fin de año podamos tener una misión de europarlamentarios que vayan a tener reuniones con los diferentes sectores para poder atender la situación un poco más de cerca. Yo creo, Matías, que la presión internacional es clave. Cuando uno hace un poco de historia y ve cuando la dictadura cívico-militar del 76 al 83 en Argentina empieza a declinar la legitimidad que tenía, es cuando empiezan a haber denuncias internacionales, cuando las madres se dan el trabajo de viajar a Europa, cuando los medios internacionales, bueno, la verdad es que esto hay que decirlo, el Buenos Aires Herald de ese momento fue muy, muy útil para esto. Entonces, la presión internacional es clave, tenemos que seguir alzando la voz, contando lo que está pasando minuciosamente. Lo que ustedes hicieron del informe que circuló hoy por WhatsApp, a mí me llegó, supongo que le habrá llegado a la mayoría de los que somos seguidores de Nodal, sistematizado, con un contenido fidedigno y serio. Bueno, eso es importantísimo. Tener ese tipo de materiales para poder difundir, para poder mostrar lo que está pasando, es clave. Así que me parece que estamos en la tarea que es titánica y que tenemos que sumar todos los esfuerzos que podamos en el mismo lado. La movilización de ayer me parece que es eso, ¿no? Ver que estamos todos del mismo lado, que Cristina es el ciclo que está atrás de Cristina, somos nosotros, son nuestros hijos, es nuestro país, nuestra patria, nuestra libertad, nuestro derecho a votar a quien queremos. Así que creo que se está armando algo lindo, ¿no? Algunos dicen despertaron a un monstruo. Bueno, me parece que sí, que se despertó algo, pero tiene colores más lindos y cara más linda que la de un monstruo. Excelente. Y en la misma clave, Franco, ¿qué se está diciendo del lado este, ¿no? Del lado del Parlasur, digamos, del lado de nuestro Parlamento de la Integración del Mercosur, el principal organismo parlamentario legislativo, si se quiere, de toda América Latina? ¿Qué reflejo estás teniendo, no, más allá de los bloques, sobre todo de los compañeros más de referencia en el campo popular, en el campo progresista, en la izquierda latinoamericana? ¿Qué opinión te merece todo este accionar de Lula? ¿Qué sabes de qué pasó con Yamandu Orsi en Uruguay? ¿Qué opinión te merece la defensa cerrada de Nicolás Maduro, de Díaz-Canel? Digo, ¿cómo estás viendo eso en un organismo ni más ni menos que trata sobre la integración de una porción muy importante de Sudamérica y probablemente en torno a ella de toda América Latina? Los uruguayos fueron los que se expidieron todos, la solidaridad de ellos fue elocuente. Los brasileros también, ¿no? Bueno, empezando por Lula, yo conversaba con el presidente del Parlamento, que es brasilero, que es del PT, que es una eminencia en el PT, que incluso viene de la CUT y demás. También haciendo fuerza para que Lula venga a visitar, para que vaya a Argentina a visitar. Así que bastante preocupación. Los bolsonaristas, esto está bueno tomar nota, lo están usando para hacer un paralelismo con la judicialización de Bolsonaro, así que ahí tenemos que ser muy pillos en poder separar la paja del trigo. Y los paraguayos, que uno tiene como, ¿no? Hay una idea media... no, cuesta sentirlos del mismo lado de las ideas. Vos sabés que en el Parlasur los paraguayos la mayoría son colorados, algunos del PLRA, pero no quedaron progresistas, ¿sí? Lo que en algún momento fueron representantes del Frente Guazú o algunos independientes, ya no hay más en el Parlasur. No obstante ello, los colorados tienen mucha afinidad con el peronismo, se identifican con el peronismo, sobre todo con el peronismo histórico, el del Perón, militar, etcétera, etcétera. Bueno, hay que agarrarse de eso y pude evangelizar también mucho y quedaron preocupadísimos por la situación de Cristina. La verdad que ver la rápida reacción de todas las fuerzas de izquierda, como quiera llamarle, progresistas de la región, me pareció importantísimo. No hay un ámbito como en algún momento supo ser la UNASUR en donde se pueda congregar rápido y fácil en una defensa, pero evidentemente sigue habiendo esa misma hermandad, ¿no? Entre nuestros países
lo que entendemos son embates que vienen de afuera, pero que también, y en esto, Mati, yo digo, quiero ser súper enfático, es un poco una postura que tengo yo. Hay injerencia externa, pero los más peligrosos son los que tenemos adentro. Me parece que nos tenemos que dar el trabajo porque a veces cuando declamamos demasiada injerencia externa, quizás nos volvemos un poco menos eficientes en el combate de los elementos que tenemos adentro, que son los más peligrosos, ¿no? Que es esta casta judicial, que son estos tipos mafiosos como Macri o como Caputo, que financia un tipo que le va a meter una bala a Cristina en la cabeza en la puerta de la casa. Bueno, me parece que tenemos mucha tarea. Obviamente que tenemos que estar todo el tiempo en todos lados haciendo todo y yo nos veo bien, no sé, estoy un poco optimista respecto al futuro. Franco, sí, obviamente coincidimos en todo. Off the record, sabes que en algunas cosas no tanto. Así que yo te voy a hacer la pregunta incómoda, porque evadiste recién a Venezuela y a Cuba, pero a nosotros nos gusta el debate y nos parece, ¿no? Usaste el ejemplo de Venezuela, nos parece alimentando lo que creemos nosotros que es una falsa antinomia peligrosa, ¿no? Que debilita un poco las alianzas que pueden ser significativas a nivel regional y algunos países que están dando ejemplo también de construir, con sus contradicciones, por supuesto, como tenemos todos los procesos populares, una democracia con otras características, ¿no? Una democracia con poder popular, participativa, protagónica. Hemos estado ahí mirando el proceso. Es un proceso cuestionado, particularmente son el eje del mal, ¿no? Junto con Cuba y Nicaragua. Pero creemos que es momento, vimos las declaraciones de Nicolás Maduro, del Partido Socialista Unido de Venezuela, la juventud del partido, digo, todos los espacios venezolanos se posicionaron en solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, es un poco, digo, ¿por qué? ¿Por qué ese ejemplo? Digo, porque tenemos un montón de ejemplos de derechas reaccionarias en la región, tenemos presidentas de facto, tenemos otros ejemplos quizás que podrían ser un poco más felices para, bueno, poner sobre la mesa la situación que estamos viviendo en Argentina. Sí, yo separo mucho lo que es Cuba de lo que es Venezuela y de lo que es Nicaragua. Me parece que son tres mundos distintos y está bueno tomarlos así, ¿no? Cuando Infobae te los pone en una bolsa, Cuba, Nicaragua, Venezuela, bueno, separemos eso, empecemos a separar. Me parece que Cuba es otra cosa, es un proceso, es una revolución que fue dada así en un momento histórico, una revolución del pueblo, y así es concebida y así se presenta ante el mundo. Nicaragua me parece que tiene serios problemas de proscripción a opositores. Es algo que ha acontecido en defensa o partiendo de una situación histórica muy loable y muy atendible, pero que luego devino en prácticas que no se corresponden con lo que yo entiendo que nosotros desde el peronismo promulgamos. Digo, en Argentina quienes han sido proscriptos, perseguidos, encarcelados, siempre fuimos los peronistas. Los peronistas jamás llegamos a un lugar si no fue por la fuerza del voto popular, ¿no? Entonces, digo, me parece que es otra cosa. Y lo de Venezuela, yo soy muy fanático de lo que fue la revolución bolivariana que se da en el marco de la democracia, con Hugo Chávez, en donde siempre fue a elecciones, cada vez que perdió reconoció un resultado y vaya que perdía. Y me parece que fue un proceso muy, muy virtuoso que la situación actual le hace poca justicia a lo que fue la historicidad. Yo recuerdo que en el año 2018 yo estaba seguro que los iban a invadir a Venezuela y fui un gran defensor de Venezuela. Nunca estaría de acuerdo con una invasión de ese tipo. Sí me cuestionaba en ese momento, con menos intensidad, de que yo decía, bueno, ¿qué pasó en Argentina cuando a Perón le bombardearon la plaza y empezó a correr sangre en el pueblo? Él dijo, yo me quedo y muero con las botas puestas, o cuando empieza a correr sangre en el pueblo me hago un costado porque prefiero el tiempo a la sangre. Bueno, dijo lo contrario, ¿no? Entonces yo en mi filosofía peronista quizás hubiera pretendido que Nicolás Maduro se hubiera dado una estrategia distinta a la que se dio de sostenerse. Tenía lindos cuadros de él si era uno, en fin.
opiniones que uno da desde afuera, ¿no? Con la comodidad también de vivir en un país donde no tenés a Estados Unidos con los marines encima, donde no había escasez de comida, lo digo desde ese lugar también, comodidad burguesa, y así me expreso. Luego lo que me pasó fue que en las últimas elecciones yo esperaba que si se querían dar un proceso parecido al de Cuba, decir, bueno, esto es una revolución del pueblo, voy a tener una democracia directa, en donde participativa, distinta, bueno, que se presente así la situación. Lo que pasó, y esto es mi punto de vista, podemos diferir, creo que vamos a diferir, no nos vamos a poner de acuerdo en esta charla, es que convocaron vedurías internacionales para lo que iba a ser un proceso democrático tal cual conocemos todos, una democracia indirecta como la que conocemos todos, y luego terminó siendo muy difícil de defender y no vi yo pruebas elocuentes y evidentes de un resultado u otro. Es el mismo poder electoral de Venezuela el que dice nos hackearon. Bueno, pues si te hackearon, ¿cómo llegas al número que me estás mostrando, no? En fin, me pareció ahí que hubo como una trampa de praxis política mal manejada y hoy me cuesta mucho poder ser un defensor férreo, como sí lo fui en el año 2018, en donde también había cuestionamientos a la legitimidad democrática de Venezuela, pero me puse del lugar que creía correcto en ese momento de la historia. Hoy, la verdad, me cuesta mucho. Sí, obviamente que vamos a seguir diciendo. Está bien el debate, creo. Nosotros creemos, primero sí, creemos que es también un error dividir Venezuela de Cuba, de Nicaragua. Después lo que está pasando también en Venezuela es muy clara esa estrategia de la derecha, es que Nicolás Maduro no es Chávez, Díaz-Canel no es Fidel Castro, Cristina no es Néstor, ¿no? Eso fue también, y es una estrategia de la derecha y de su estrategia de sentido común, que nos parece peligrosa, no solamente, hoy creemos que hay que discutir la democracia de otra manera, hay que un poco corrernos del debate de las formas, porque hay una derecha violenta, con Venezuela hay que retrotraerse a las guarimbas, a chavistas prendidos fuegos en la calle, que no creemos... Asesinos, literalmente asesinos. Es una derecha asesina, es la misma que le disparó 2 veces en la cara a Cristina, es la que masacra, ¿no? Le revienta el cerebro a Pablo Grillo, y creemos en las que ponen las Fuerzas Armadas en la calle hoy en el norte argentino. Entonces ahí creemos nosotros y nosotras que está el peligro. Me parece que hay otros ejemplos, te decía Dina Boluarte es un ejemplo para poner de antidemocracia, de fascismo, o como querramos llamarlo en este momento en América Latina. Lo fue el proceso boliviano también con las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales. Me parece que ahí hay como otra vuelta que darle para no ponernos en... Porque terminamos poniéndonos muchas veces en términos discursivos del lado del enemigo. Entonces creo que ahí tenemos un problema a las fuerzas populares, que después tenemos un Brasil de Lula que va a ir hacia adelante con el acuerdo del Mercosur, aunque nos perjudique mucho a los argentinos. Me parece que tenemos un problema hace años de integración regional, que si no lo hacemos como región estamos también muy complicados, ¿no? Porque la estrategia de ellos sí está siendo regional. Coincido en esto de que quizás el injerencismo extranjero nos borra los cómplices que dejan, ¿no? Que abren las puertas a que esos poderes puedan operar, ¿no? Que y llevar las siendo los actores en terreno, totalmente. Exacto, eso está bien, pero creo que hay que volver igual también a hablar de imperialismo, hablar de antiimperialismo, volver a poner las banderas. Perón hizo eso en el 55, pero después un poco dijo, debería haber hecho otra cosa, ¿no? Perón dijo, mi error fue no haber sido lo implacable que debería haber sido. Me parece que está bien que el amor vence al odio, pero a veces los proyectos populares tenemos que pensar en otras estrategias un poco más. El amor no implica no tener el ejercicio de la fuerza. Es que no podés responderle a una fuerza antidemocrática que no es una opción política, ¿no? Porque esto es violencia. Fue por voto popular, en eso estamos de acuerdo, Franco, lo dice Cristina, ¿no? Hay que aceptar que Milei ganó las elecciones, pero después obviamente está llevando adelante un proyecto que ya, reventó la Constitución, el decreto 70 es eso, las facultades extraordinarias les está permitiendo hacer esto que están haciendo y van a seguir profundizando. Los muchachos sabemos que son implacables, entonces contra eso el pueblo también tiene que ser implacable. Entonces pararnos en un proceso político como el venezolano, que además nos está bancando, está denunciando la situación de Cristina abiertamente, bueno, me parece que ahí tenemos que darnos un debate profundo, seguir debatiendo,
podemos tener diferencias dentro del campo nacional y popular. Nosotros somos peronistas, kirchneristas, cristinistas. Atrás de Cristina siempre, en todas las discusiones que nos tenemos que dar. A la izquierda de Cristina hoy está la pared, digo, y eso lo sabemos hasta perfectamente. Hasta el trotskismo lo sabe, hasta el MAS. Sí, eso lo sabemos. Nos corrió a todos por izquierda. Corrió a todos por izquierda, y eso me encanta. Mira, yo me acuerdo en el año 2010, yo tenía una fundación que era como activista de los derechos LGBT, en ese momento todavía no existía esa sigla, y se llamaba Fundación Diversidad Divino Tesoro, y bueno, teníamos como toda una filosofía de generar buena receptividad en la sociedad argentina, año 2006, 7, 8, 9. Buena receptividad en la sociedad, de que las diversidades sexuales no eran un cuco, no eran, bueno, tal y tal. Después de mucho trabajo y mucha militancia, nos recibe Zanini en ese momento, ¿no? Entonces como que le vamos con nuestras ideas, con algunas actividades medias bien de ONG, y la respuesta fue, no, vamos a presentar una ley para el matrimonio igualitario. Y la respuesta fue, ¿está preparada la sociedad para claro. esto? Era como, wow, siempre corriendo por izquierda, así que sí, desde ya sos implacable, Emilia. Pero te quiero hacer. Es una defensora, sí. Sí, no, lo tomo mucho, me parece que sí tenemos que trabajar más en la integración regional y volver a mirarnos, ¿no?, como hermanos y estar más codo a codo. Quizás lo que me tocó y me pareció también efectivo fue poder correr por derecha con un pragmatismo que tengo y que me sale natural, como para también poder advertir de la gravedad de la situación. Pero tomo mucho esto de volver a los pilares de nuestra integración regional, que vaya que están desuso. Y bueno, el otro día, cuando estuve en Uruguay en las elecciones, que estuve con Jimena y con Elisa, estuvimos discutiendo mucho sobre la necesidad de sistematizar, creo que en ese momento salió la palabra, o la dije yo, me hago cargo yo, codificar un poco lo que es la integración regional, la multiplicidad de ámbitos, la multiplicidad de grupos, la multiplicidad de redes, ¿no? Digo, nos falta como acumular todo en un mismo lugar y que haya lo que nosotros decimos unidad de concepción y unidad de acción. Hay mucho que está buenísimo, pero así como se abrió todo, en algún momento tenemos como que ver de qué manera lo encapsulamos y somos una bala directa, porque las derechas en todo Occidente están absolutamente coordinadas y son muy, muy efectivas en sus acciones políticas. Eso es totalmente cierto, Franco. Creo que es una muy buena oportunidad la que nos está dando lo peor de la derecha. Nosotros lo venimos diciendo, que por arriba puede pasar algo horrible, ¿no? Este cierre de la democracia, el Estado de Derecho, la detención de Cristina, ni más ni menos de Cristina, la figura central de la política argentina, por lo menos desde el año 2007. Desde que fue, eso es así. Pero por abajo está pasando algo bien interesante en términos de acumulación, de construcción de unidad, de resolver debates. Creo que en torno a la campaña Argentina Libre, lo venimos diciendo ya hace varios programas, que Nodal es parte activa de esa campaña, ¿sí? Creo que en torno a eso podemos encontrar los elementos para la construcción, ¿sí?, desde Argentina, en un aporte diferencial a la integración latinoamericana, ¿no?, promoviéndola. Sí, que va a ser, bueno, si también sos un gran admirador de Chávez, él decía, no, la ancha avenida del medio no es el camino de los pueblos. Creo que vienen caminos un poco más sinuosos, que nos tenemos que hacer un poco, ¿no?, cargo de eso. Creo que los centros democráticos el pueblo ya no quiere opciones de grandes centros democráticos, quiere opciones radicales, quiere cambios, por eso también lo votó a Milei, pero necesitamos cambios desde este lado, desde los pueblos, y ahí, ¿no?, bueno, tendremos que hacernos cargo de, ¿no?, salirnos un poco más de esta cosa más parecida a la socialdemocracia, ¿no?, y esto que decías también que les criticabas a los europeos, Franco. Creo que en América Latina tenemos que empezar a pensar, ¿no?, en opciones y empezar a saber con barro y bosta, como decía Perón, ¿no? Eso va a ser, no vamos a hacer bien los deberes para muchos en el mundo, pero creo que es parte de lo que se viene, y bueno, con nuestras diferencias seguramente vendremos a discutir y a hacer, ¿no? Que las ideas siempre valen si se demuestran con acción, ¿no? Son verdaderas si podemos construir el poder para demostrarlas. Y por arriba, siempre se sale por arriba. Yo estoy seguro que del pozo se sale por arriba y creo que hoy
no solo en nuestra región, por lo que implica en lo que me tocó a mí con el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, las asimetrías, sino en los datos horribles de pobreza que hay. La gente no come. Es grave, es muy, muy severo. Vamos a tener una generación de funcionarios que tienen más dinero que los estados. Digo, todo eso nos debe encontrar del mismo lugar, del pozo que sale por arriba, así que me parece que este tipo de discusiones que hemos tenido son superadoras y nos empujan para arriba. Excelente. De abajo Franco. para arriba. De abajo para arriba. Excelente, Franco, de verdad. Agradecerte la labor militante. No es menor condicionar a Europa, ¿no?, en torno a lo que está pasando en la democracia argentina. Eso es muy importante. Es importante, por supuesto, la labor del Parlasur en ese sentido también, porque ahí está nuestra proximidad, ahí está nuestra posibilidad de desarrollo, de integración, de futuro. Así que, por supuesto, vamos a ir en contacto. Te esperamos en el estudio a la brevedad cuando vuelvas ¿A dónde estás? ¿Estás en Francia o en Estrasburgo, y acá me estoy yendo a Oslo, que hay un foro súper interesante. Después, si querés, les cuento, para no aburrir ahora y no hacerlo más largo. Un foro sobre gobernanza global de Internet, en donde está muy bueno, porque la discusión básicamente, hay dos, te las cuento muy rápido, dos. Multas puras y duras para todo lo que sean contenidos dañinos para poblaciones vulnerables, a los gigantes tecnológicos, X, Meta, etc. Y la otra es la creación, y esto es una novedad súper copada, de un ecosistema digital higiénico para menores de 18 años. Así como cuando antes del ecosistema digital andábamos por la calle y los menores no podían entrar a un casino, a un prostíbulo, a un boliche o comprar alcohol, bueno, que se den la tarea de generar un ecosistema digital distinto para los niños que en el que andamos nosotros los adultos. Muy, muy interesante. Franco, bueno, gracias. Sí, te esperamos. Tenemos a Cristina, no lo igual. Sí. Te esperamos en el estudio porque es más lindo discutir así, cara a cara, así medio... Y no sé si con vos me animo, pero dale. Sí, vení, que te vamos a tratar bien, Franco. Gracias, Franco, gracias de verdad. Sabemos tu activismo para con Nodal, tu acompañamiento en el seminario, en las instancias, en el brindis de fin de año del año pasado. Así que nada, agradecerte. El trabajo que hacen ustedes es fantástico. Así que... Y te agradecemos que la difusión del informe por allá también. Sí. Es un trabajo, bueno, muy colectivo, militante, riguroso, para que, bueno, obviamente nos ayudes a en esta herramienta que es militante también y es para militar la verdad, ¿no? Que es la verdad que está de nuestro lado. La razón está de nuestro lado porque es la razón de los pueblos, dice Cristina. Así que, bueno, Franco, te despedimos. Gracias por la conexión y seguimos charlando. Un saludo grande, chicos. Chau, chau. Chau, Franco. Chau. Bueno, Franco Metaza.